Según las enseñanzas del Buda, la condición básica para ser feliz es la libertad. No me refiero a la libertad política, sino a estar libre de formaciones mentales como la ira, la desesperanza, la envidia y la ignorancia. Mientras estos venenos estén presentes en nuestro corazón, no podremos ser felices. La ira es como un bebé que berrea, sufre y llora. El bebé necesita que su madre lo abrace. Tú eres la madre del bebé, de la ira que surge en ti. Abrázala con mucha ternura. La ira no es tu enemiga, sino tu bebé. Es como el estómago o los pulmones. Cada vez que tienes algún problema en los pulmones o en el estómago, no piensas en desprenderte de ellos. Lo mismo ocurre con la ira. La aceptas porque sabes que debes cuidar de ella, transformarla en energía positiva. La práctica tiene dos etapas. La primera es la de abrazar y reconocer. Querida ira, sé que estás ahí. Me estoy ocupando muy bien de ti. Y la segunda es observar a fondo la naturaleza de la ira para averiguar cómo ha surgido. Si la plena conciencia está ahí, abrazando tu cuerpo, este se transformará. Si la plena conciencia está ahí, abrazando tu ira o tu desesperanza, estas también se transformarán. Según el Buda y según nuestra experiencia, cualquier cosa que sea abrazada por la energía de la plena conciencia experimentará una transformación. La ira que hay en ti es como una flor. Al principio quizá no comprendas su naturaleza, o por qué ha surgido. Pero si sabes abrazarla con la energía de ser consciente, empezará a abrirse. Para generar la energía de la plena conciencia y abrazar la ira que sientes, puedes permanecer sentado, siguiendo tu respiración, o practicar la meditación caminando. Al cabo de 10 o 20 minutos tu ira se habrá abierto ante ti y verás de pronto su verdadera naturaleza. Es como cuando cocinas patatas. Las introduces en la olla, la tapas y enciendes el fogón. Pero por muy potente que sea la llama, si apagas el fuego al cabo de 5 minutos, las patatas no se habrán cocido. Para que se cocinen bien, el fuego ha de estar encendido al menos durante 15 o 20 minutos. Y después, levantas la tapa y hueles el maravilloso aroma de las patatas cocidas. La ira que hay en ti es como las patatas, ha de cocinarse. Al principio está cruda y, como bien sabes, las patatas crudas no se pueden comer. Es difícil poder disfrutar de tu ira, pero si sabes cómo cuidar de ella y cocinarla, la energía negativa de la ira se convertirá en la energía positiva de la comprensión y la compasión. Por tanto, no desprecies la ira que sientes, no la combatas, ni la reprimas. No hemos de luchar contra la ira, porque la ira es una parte de nosotros mismos. La ira tiene una naturaleza orgánica, al igual que el amor. Hemos de cuidar de la ira. Los peligros de desahogarse. Hay terapeutas que nos aconsejan expresar nuestra ira, para sentirnos mejor. Nos sugieren que digamos o hagamos cosas para sacar la cólera que sentimos, como coger un palo y golpear un neumático, o dar un portazo con todas nuestras fuerzas. O también golpear una almohada. Estos terapeutas creen que es el método para eliminar la energía de la ira que hay en nosotros, y lo llaman desahogarse. Cuando tu habitación está llena de humo, quieres ventilarla para que salga el humo. La ira es una especie de humo, una energía que te hace sufrir. Cuando el humo de la ira surge, quieres abrir la puerta y encender el ventilador, para que salga la ira. Así que te desahogas golpeando una piedra o un árbol con un palo, o aporreando una almohada. He visto a mucha gente hacerlo. Pero en realidad, con este método, solo te sientes mejor temporalmente, y además los efectos que tiene son muy perjudiciales, te harán sufrir mucho más. La ira necesita energía para manifestarse. Cuando intentas descargarla golpeando algo o aporreando la almohada con todas tus fuerzas, al cabo de media hora estarás agotado. Y como estarás hecho polvo, no te quedará más energía para alimentar la ira que sientes, y pensarás que ha desaparecido. Pero no es cierto. Lo que ocurre es que estás demasiado cansado para estar enfadado. La ira que sientes, surge de las raíces de la ira que hay en ti. Las raíces de la ira se arraigan en la ignorancia, en las percepciones erróneas, y en la falta de comprensión y compasión. Cuando das rienda suelta a la ira, simplemente estás abriendo la energía que alimenta la ira en ti. Pero sus raíces siguen estando ahí. Y al expresar la ira de este modo, las fortaleces. Este es el peligro que comporta desahogarse.
En el New York Times del 9 de marzo de 1999, apareció un artículo sobre la ira, titulado, "Descargar la agresividad no es aconsejable". Según este artículo, los psicólogos sociales habían llevado a cabo numerosas investigaciones y habían sacado la conclusión de que intentar descargar la ira y la agresividad golpeando una almohada y haciendo cosas parecidas, no ayudaba en absoluto. En realidad, empeoraba la situación. Cuando aporreas una almohada, en vez de calmar y disminuir la ira que sientes, la estás fortaleciendo. Si lo haces a diario, la semilla de la ira que hay en ti, crecerá cada día. Y algún día, cuando veas a la persona que te ha hecho enfurecer, tal vez practiques lo que has estado ensayando. La golpearás y acabarás en la cárcel. Por eso, manejar tu agresividad golpeando una almohada, o desahogándote, no sirve para nada y es una práctica peligrosa. En realidad, no estás desahogando la energía de la ira, porque la ira no desaparece de tu organismo. Descargar la cólera que sentimos, es una práctica basada en la ignorancia. Cuando imaginas que la almohada es el objeto odiado y la golpeas, estás manifestando ignorancia e ira. En lugar de disminuir la violencia y la ira que experimentas, te enojas y enfureces más. Una serie de terapeutas han confirmado que la práctica de desahogar la ira es peligrosa. Me explicaron que dejaron de aconsejar a sus pacientes que la hicieran, porque después de haberse desahogado golpeando una almohada, estaban cansados, por eso se sentían mejor. Pero una vez descansaban y comían un poco, si alguien llegaba y regaba las semillas de la ira que había en ellos, se enfurecían más que antes, porque habían estado alimentando las raíces de su ira al manifestarla. Cuando la plena conciencia está ahí, estás a salvo. Hemos de estar ahí para nuestra ira. Hemos de reconocer su presencia y cuidar de ella. Algo que en psicoterapia se llama entrar en contacto con la ira. Es algo maravilloso y muy importante. Cuando la ira se manifieste, en vez de reprimirla, reconócela y abrázala. Pero en este caso, la pregunta importante es, ¿quién entra en contacto con la ira, cuida de ella y la reconoce? La ira es una energía, y si ésta es incontenible, puedes ser víctima de ella. Has de ser capaz de generar otra clase de energía que te ayude a reconocer la ira y a cuidar de ella. La ira constituye una zona de energía que necesita que uno entre en contacto con ella y la reconozca. La cuestión es, ¿quién entra en contacto con qué? ¿Qué energía puede entrar en contacto con ella y reconocerla? Es la energía de ser consciente. Por eso cada vez que nos enojamos practicamos el respirar y caminar conscientemente, para sentir la semilla de ser consciente y generar esta energía en nosotros. La energía de ser consciente no está ahí para reprimir, sino para dar la bienvenida a la ira y reconocerla. Hola, ira mía, sé que estás ahí, vieja amiga. Ser conscientes es la energía que nos ayuda a saber lo que hay ahí. Tienes que firmar un tratado de paz contigo mismo, porque a menudo estás destrozado por la guerra y el conflicto que mantienes en tu interior. Con la comprensión, podrás restablecer la paz y la armonía en ti, y en las relaciones que mantengas con los demás. Sabrás actuar y reaccionar con inteligencia, y ya no estarás en una zona bélica, en una zona de conflicto. Serás mucho más agradable, mucho más fácil de tratar, y esto ayudará muchísimo en la otra persona. Escuchar compasivamente alivia el sufrimiento. Cuando una persona habla llena de ira, es porque está sufriendo mucho. Y al estar sufriendo tanto, se llena de amargura. Siempre está dispuesta a quejarse, y a culpar a los demás de sus problemas. Por eso te resulta tan desagradable escucharla, e intentas evitarla. Para comprender y transformar la ira, debemos aprender la práctica de escuchar compasivamente, y de hablar con afecto. Apagar el fuego de la ira. Salva tu casa. Cuando alguien dice o hace algo que nos hace enojar, sufrimos. Tendemos a decir o hacer algo en respuesta para hacerle sufrir, con la esperanza de que suframos menos. Pensamos, quiero castigarte, quiero hacerte sufrir porque me has hecho sufrir. Y cuando te vea padecer mucho, me sentiré mejor. Muchos creen en esta práctica tan pueril, pero en realidad cuando haces sufrir a otra persona, ésta intentará encontrar alivio haciéndote sufrir más. Y el resultado es que vuestro sufrimiento irá aumentando. Pero ninguno de los dos necesitáis un castigo, sino compasión y ayuda.
Cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira. Y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento, de tu ira. No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas en un estado de ira, podría estropear más tu relación. La mayoría no lo hacemos, no queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para castigarla. Pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego, y no echar a correr detrás del que crees que la ha incendiado, porque si lo haces, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle. Y eso no es actuar prudentemente. Debes regresar y apagar el fuego. O sea, que cuando estás enojado, si sigues relacionándote o discutiendo con la otra persona, si intentas castigarla, estás actuando exactamente como alguien que se pone a perseguir a un pirómano mientras su propia casa está ardiendo. Herramientas para apagar las llamas. El Buda nos dio unas herramientas muy eficaces para apagar el fuego que hay en nuestro interior. El método de respirar y de andar de manera consciente. El método de abrazar nuestra ira y de observar profundamente la naturaleza de nuestras percepciones. Y el método de observar a fondo a los demás para comprender que también sufren mucho y necesitan nuestra ayuda. Estos métodos son muy prácticos y proceden directamente del Buda. Inspirar de manera consciente es saber que el aire está entrando en tu cuerpo, y exhalar de manera consciente es saber que tu cuerpo está cambiando el aire. Así estás en contacto con el aire y con tu cuerpo, y como tu mente está atenta a la respiración, también estás en contacto con ella, tal como es. Solo necesitas una respiración consciente para volver a entrar en contacto contigo mismo y con el mundo que te rodea, y 3 respiraciones conscientes para mantener este contacto.